Miércoles 11 de junio de 2025, bienvenidos a una edición más de Diálogo 21. Es para este servidor un placer enorme acompañarles todas las mañanas y poder poner en perspectiva, junto con nuestros panelistas, temas importantes del país. Este día queremos traer a la mesa, al análisis, un tema que está llamando muchísimo la atención, como es el caso de las protestas que se están llevando a cabo en Los Ángeles y varias ciudades de los Estados Unidos. Esto a raíz de los arrestos por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que está haciendo contra personas sin documentos. Esto ha llevado desde luego a una situación bastante preocupante, como lo hemos estado viendo en las imágenes y en la información, porque ha logrado el despliegue ya de la Guardia Nacional, especialmente en Los Ángeles, como también en otras ciudades, que en Nueva York también está ya de alguna manera volviéndose álgida la situación. Son situaciones que sin duda alguna representan una preocupación, especialmente porque la violencia sin duda alguna no conlleva a nada, pero también a las reacciones que podría tener la administración Trump para poder de alguna manera buscarle una solución mucho más consensuada, mucho más pacífica al tema de controlar el factor migración en los Estados Unidos. Estos disturbios que desde luego se han generado, han provocado incendios en edificios, se saquearon negocios, en fin, hay alrededor de muchas personas que han sido arrestadas también. Y esto desde luego viene siendo provocado precisamente por esta situación. Este análisis no puede pasar por desapercibido esta mañana en este programa, por lo cual yo le invito a usted a que nos acompañe. Indignación, protestas y caos han generado las redadas de inmigrantes en los Estados Unidos. Más de 150 personas han sido detenidas en distintos puntos de Los Ángeles por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, por lo cual miles de personas se desplazaron por las calles de Los Ángeles, California, realizando marchas que causaron disturbios e incendios en contra de las redadas de inmigrantes indocumentados. Por eso, el gobierno desplegó 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para controlar las protestas, sumando a ello 700 infantes de Marina. Esta es la primera vez que se despliega sin la autorización previa del gobernador estatal desde 1965. La legislación estadounidense prohíbe en gran medida el uso del ejército como fuerza policial, salvo en caso de insurrección. Lejos de terminar las manifestaciones contra las deportaciones, se ha ido expandiendo a lo largo de la semana a otros puntos de California, así como también las detenciones de inmigrantes que siguen en aumento. Las políticas anti-inmigrantes de Trump no toman por sorpresa a la sociedad estadounidense, ya que durante su primer mandato en la Casa Blanca endureció gran parte de las leyes migratorias para detener el flujo de indocumentados al país. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Dónde queda el derecho de emigrar? Encuentre las respuestas con nuestros panelistas en Diálogo 21 con Ernesto López. Informó Evelyn Granados. Bueno, gracias desde luego a Evelyn por poner en perspectiva parte de la temática que, como lo planteaba al inicio del programa, vamos a sostener con nuestros invitados. Quiero saludar a los especialistas en el tema. Gilberto Hernández, experto en temas migratorios y abogado de la República. Bienvenido, licenciado. Gracias por acompañarnos. Gracias, muy amable, Neto, por tenerme con ustedes. Un saludo a todo el pueblo salvadoreño y a todas las personas que nos miran fuera del país. Gracias. Saludo también a nuestro buen amigo César Ríos, experto en temas migratorios, a quien agradezco también siempre la disponibilidad de tiempo para poder compartir estos análisis. Bienvenido, César. Gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto. Gilberto, mucho gusto de compartir. Tenemos muchos temas que reflexionar esta mañana, ¿verdad? Ha sido una semana muy cargada, así es que encantado. Lo decía yo que las protestas que iniciaron recientemente contra el arresto por parte del ICE de personas indocumentadas en los Estados Unidos ha traído ya estos aspectos de conato, de violencia que han sido de mucha preocupación.
¿Qué está pasando? Porque ayer en el análisis que estaban haciendo unos especialistas también en un programa en una televisora estadounidense decían, pareciera ser que esto no es tan insignificativo desde el punto de vista de la acción que están cometiendo estas personas. Pareciera que detrás de todo esto hay un monstruo mucho más grande que es el que está motivando a este tipo de reacción. Un enfrentamiento directo con la autoridad, así como lo hemos visto en el caso de Los Ángeles, no es nuevo, se ha visto desde el punto de vista racista, pero ahora también es de una comunidad que realmente representa, si no me equivoco, como el 45% de la población solo del estado de California, la población latina. Cierto, tienen las palabras. Muy bien. Veamos. Mira, ¿por qué se revienta el hilo en California? Es ícono, ¿no? Claro. California es la concentración de la migración, quizás la más grande del mundo, está en California. ¿Y por qué en California se elige para hacer el aumento de las redadas, ya que no se había visto en otros estados? O sea, pareciera ser que la acción estaba calculada ya, porque se sabía que iban a haber reacciones. Para mi punto de vista es, mira, agarró, como dicen, tres pájaros en un solo tiro, ¿no? Uno, que en este momento la situación, lo que está empezando la población migrante, después de ver estos enfrentamientos, después de ver estas redadas, después de ver estas capturas, hay mayor temor. Ya se aumenta el temor y creo que vamos a estar viendo más en este momento autodeportación que la misma captura que ha habido ahí. Dos, el tema político que se había estado arrastrando entre California y Donald Trump de esa soberanía de Estado y que se dio un paso más fuerte y que ahora se está convirtiendo en un tema de enfrentamiento político más que migratorio, según las declaraciones del gobernador. Y tres, es una cortina que se tiró porque ya no se habla de Elon Musk, sino que estamos hablando de... Cualquiera podría pensar eso. Bueno, el gran pleito que tenían, porque era un pleito de Titanic. Correcto. Sí, el poder político y el poder económico. Perdón, doctor. Pero ya hicieron las paces. De hecho, ya Elon Musk ha retirado de su red social X los comentarios groseros y malintencionados. Pero lo que él está planteando es que podría parecer también que ahí fue una cortina de humo para haber quitado esa parte. Exactamente eso. O sea, por eso hay un tema que nos gustaría plantear, que primero, se dice que estas acciones así de la comunidad de California han sido las primeras, y no es verdad, porque en 1992 hubo una grave, pero muy grave situación de disturbios, porque cuatro policías blancos golpearon a Rodney King. Sí. Al final los absolvieron, y cuando los absolvieron, no, hombre, si lo que estamos viendo ahora es también... Por eso yo lo decía al inicio, que muchos creen que detrás de todo esto, porque los que salen a protestar en su mayoría, según las informaciones que se manejan, son personas legalmente documentadas. Claro. Un ilegal no se va a ir a meter y mira, ¿cuál es la evaluación de los primeros 100 días? Cuando se empieza uno a revisar el número de deportaciones, empezamos a ver de que no hay coherencia entre la promesa de Donald Trump de 1 millón de deportados en el primer año. Y los 100 días te identifica que se han deportado no máximo de 600 personas por día. Para llegar a la meta de 1 millón de personas deportadas por día, tiene que cumplir 1.600 deportaciones diarias. ¿Ya? Entonces, cuando él dice voy a cumplir la promesa y lo repite, quiere decir que lo que vamos a estar viendo ahora es un aumento de las deportaciones. El problema que tiene Donald Trump, Gilberto, es que no tiene presupuesto. Sí. Ya no tiene logística, tiene limitadamente 36,000 camas para meter ahí a los que agarra y los trámites para la deportación. Necesita 100,000 camas para cumplir ese tema. Y tiene un conflicto político muy fuerte en este momento en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo va a vencer eso? Creo que está optando a generar miedo para que haya más autodeportación
ya que la misma atraparlos y deportarlos. ¿Ese impacto tú crees que sí, y ya lo estamos viendo? Yo estoy en Estados Unidos ilegal y estoy viendo esta crisis, claro. Estoy viendo que se está poniendo más feo. Mejor aprovecho que si tengo multas no las va a pagar porque entiendo que les dieron esa facilidad. Correcto. Cuando hay una autodeportación, claro, ¿no? Que es interesante todo este tipo de información para entender y comprender el fenómeno. ¿Cuánto le cuesta en este momento? Una autodeportación le cuesta a Estados Unidos $3,000 y una deportación le cuesta entre $17,000 y $20,000. Entonces, mejor genero miedo, mejor genero que se autodeporten y porque no tengo presupuesto, no me han aprobado el presupuesto en Estados Unidos. Entonces, esa opción No. De hecho, sí, él tiene una... A ver, ¿por qué no? No comparte... Hay una cosa que se llama... Es una ley que se llama... es la ley... ya te digo. Vamos a ver. Dejémosla un poquito y nos recordamos en el tiempo. ¿Qué pasa con la ley? Es la ley One Beautiful Bill Act se llama. Es una ley que ya fue aprobada en el Congreso y que está esperando ser ratificada en el Senado de los Estados Unidos, lo cual no va a ser un gran problema porque el presidente Trump tiene a su partido como mayoría. Entonces, esta ley pretende, aparte de financiar la contratación de más agentes de ICE, 3,000 miembros de la patrulla fronteriza, cualquier cantidad de personas, de ahí va a salir el dinero para contratar a estas personas y hacer todo lo que se refiere, todo lo que tiene que ver con la reforma migratoria. Ahora, hay algo que me preocupa porque... me preocupa en el sentido de que cómo se puede extender el conflicto, como tú lo decías al inicio. Hasta ahora el conflicto se está extendiendo a otros lugares, a otras ciudades de los Estados Unidos, Chicago, Texas, Dallas, Texas. En Nueva York, viendo ya que se están en Denver, Florida, Tampa, Florida. Denver también. O sea, estamos hablando de un conflicto que según el presidente Trump lo ha publicado en su red social, Truth Social, así se llama, podría llevarlos a una guerra civil. Y los dos bandos son completamente así radicales. Okay. Sí, pero fíjate que ves las reacciones del gobernador de California. Cuando él no expresa su condena al acto migratorio. No, ¿ya? Él expresa su condena al método de invasión que tiene. Así es, y a la presencia militar. Correcto. Y entonces ese abordaje del tema es interesante para lo que pueda venir de aquí en adelante. Y hay una cosa bien importante. Ya en principio el presidente Trump dijo que iba a mandar 2,000 personas, 2,000 miembros de la Guardia Nacional a Texas. Ahora ya llegaron, mientras llegaban el resto de la Guardia Nacional, iba a mandar 700 Marines a California. Pero los Marines son miembros de un grupo élite de combate. Por cierto, que tienen una base, los Marines que van a llegar ahorita ya llenó el cupo de la Guardia Nacional, pero también ya tiene 4,000 miembros de la Guardia y alrededor de 700 marinos, o sea, Marines, que llegan, los Marines creo que llegan ahí como a proteger a la Guardia, a darle soporte, no sé si es protección, es como un soporte de delantera. Sí, no, y sumarle la DEA también. Sí. La DEA se suma, la Guardia, ahora, los Marines. Es una situación de contraste. Sí, pero el problema es que el presidente Trump no tiene autorización del Congreso para usar Marines en suelo americano. Pero rescató la ley aquella de que estamos siendo invadidos en Estados Unidos y que hay un peligro inminente. Solo en el caso de que haya una insurrección, puede el presidente Trump en los Estados Unidos solicitar la intervención de Fuerzas Armadas. Eso no se había visto
desde 1965, van 60 años. Ok, voy a hacer una pausa, seguimos con esta muy buena diálogo en el que estamos tratando la manera de escudriñar muy bien todos esos factores que están provocando o se mantienen vigentes hasta este momento, después de que desde el pasado 6 de junio, si no me equivoco, que fue cuando se dio el primer, digamos, factor de explosión, ¿no?, de enfrentamiento, ¿verdad?, donde comenzaron las protestas, particularmente en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California, cuando se llevaron a cabo redadas en varios puntos de la ciudad para personas presuntamente involucradas en situaciones irregulares de estadía en los Estados Unidos. Cabe destacar que también hay mucha indignación, ¿verdad?, con relación a la forma y el mecanismo con que están actuando las autoridades, porque pareciera ser que eso es lo que también no deja de llamar un poco, digamos, a la atención del problema, ¿verdad? Ingresan a los lugares de trabajo, se los llevan sin ningún tipo de, digamos, de facilidad de poder comunicarse con la familia, los convocan a reuniones para ver sus papeles y ahí se los llevan. Si andan con niños no importa, los dejan a un lado, como lo vimos recientemente en el caso, si no me equivoco, con una chilena. El día de ayer estaba viendo la captura de una chilena que iba con su hija a media calle y se la llevaron y dejaron a la hija ahí tirada en la calle. Son cosas que están pasando, ¿no? Habría que verlo desde el punto de vista, ustedes como especialistas, cuál es la, digamos, la lectura que se le da a casos como estos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su preferencia. Y esa calidad la ponemos de manifiesto como siempre a esta hora de la mañana, cuando le invitamos a ustedes a saborear una buena taza de café. Y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútelo porque rico es calidad. Y buen provecho también para nuestros panelistas que están disfrutando de Café Rico a esta hora de la mañana. César Ríos y también Gilberto Hernández. Ambos son conocedores de temas migratorios y particularmente también lectores de situaciones como la que están pasando hoy en los Estados Unidos. Este es el ejemplo que yo les ponía de lo que de alguna manera todavía causa el furor, la indignación y eleva los ánimos cuando ves imágenes como por ejemplo la que estamos viendo ahí. Esto creo que ocurrió en Nueva York, ¿verdad? Cuando se captura, se detiene a una chilena y va con su hija en la calle. Era una redada que andaban haciendo, ¿verdad? Ahí llevan a otros, ¿verdad? Solo por su apariencia latina. No sé si ustedes ya conocieron bien de este caso que ha dado la vuelta al mundo. Sí. ¿Sí? Sí, pero esto, mira, Gilberto, no se había dado en otros estados de la manera como se dio en California. Eso es lo que nos debe llamar la atención. ¿Por qué elige California? Pues sí, pero entonces él, como si ya estaba calculando que se hacía esto en California, en Los Ángeles, ya iba a tener reacciones fuertes por esa concentración migrante que iba a tener ahí. Entonces, ¿por qué lo hace ahí? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hace ahí sabiendo que va a tener una reacción popular, una reacción de condena internacional? Y viste, hoy amanecieron todos los artistas en Hollywood protestando por este tema, ¿no? Y se va ampliando el problema, se va haciendo más grande. Yo hice un análisis acerca de quiénes podrían ser los posibles responsables de todos estos disturbios que ya se les llamó, ya no disturbios, sino que una insurrección. Y una insurrección es la guerra. Y el presidente Donald Trump lo ha dicho a través de sus redes sociales, que es bien posible de que esta situación que se está dando inicie una guerra. Este tema es muy delicado, Gilberto, porque es cuando él dice hay una insurrección, es lo que me imagino que de aquí en adelante va a utilizar como argumento para
fundamentar por qué mandó la Guardia ahí a invadir California. Federalizó la Guardia. Ajá. O sea, ¿Por qué la mandó? Porque esa es la protesta del gobernador. La Guardia quedó en manos del gobierno federal. Correcto. Sea, el presidente Donald Trump ya no está en manos del gobernador de California. Y el argumento es porque había una insurrección. Y la pregunta es una insurrección o es una población que está protestando por la manera y la violación de los derechos humanos de la población migrante. Vaya, mira, porque la opinión que a mí me merece esa postura es que repartamos los posibles actores que están detrás de semejante desastre, porque no le podemos llamar de otra cosa. Primero, el secretario del presidente Trump, ¿verdad? Stephen Miller, es un republicano de ideología ultraconservadora y es asesor de seguridad nacional. Sí. En él recaen la mayor parte de las decisiones que fomentan la política de Trump. El segundo es el propio presidente Trump, ¿verdad? Por su postura antiinmigrante y haber desplegado tropas armadas en suelo americano. El tercero es Tom Homan, el zar de la frontera, por la crueldad en el tratamiento de los migrantes de la que tú estabas hablando. Claro. Y se ha hecho loco con la orden que le dio casi es que no le puede explícita dar de ir a capturar al gobernador de California. Yo para atrás dijo, yo no dije eso. No, es que no puede hacerlo. Es más, yo dije que si yo fuera lo yo estudié ayer quién se jaló, después. Si él tiene el presidente Trump. Si él tiene la autoridad para capturarlo, y no encontré quién podría ser. El mismo Homan dijo en una conferencia de prensa que se le había dado esa sugerencia de arrestar al gobernador, pero que eso estaba fuera de sus funciones, que eso le correspondía al Departamento de Justicia. Mira, pero hay una independencia. Lo dijo claro. Bastante, claro. Bueno, al principio se creía que estaba como frágil, ¿no? Pero se le paró al presidente y le dijo. ¿El gobernador? Sí, el gobernador. Sí, es que el gobernador y también nosotros somos más fuertes y nosotros no les damos el dinero a ustedes para la administración pública. Económicamente lo que significa California es la quinta economía del mundo, superior a Japón, le estaban comentando ahí. Sí. The Golden Según State, le dicen, el estado de oro. Ese es un dato bien importante. La quinta economía más grande del mundo. Y que tradicionalmente ha reconocido el valor que tienen los trabajadores migrantes independientemente de su estatus que tienen. ¿Tú crees que toda esta crisis, este problema, lo que está haciendo es elevando la categoría de peso que tiene ese trabajador que llega honradamente a trabajar a los Estados Unidos? Y es que lo que pasa es que eso es lo que le incomoda a Donald Trump, que por qué California los protege, por qué California les da valor, por qué California reconoce el aporte de la mano de obra a la economía tan fuerte de California. Un poco de historia, recordemos que Texas y un poquito yéndote para arriba, en su momento hay historia de tierras que pertenecen a México. ¿Cómo no? Así es, la mitad del territorio mexicano se México y no es Estados Unidos mexicano. Pues. El otro que ha sido acusado de haber, por el presidente Trump, de haber instado o incitado a la insurrección, como ya le llama, es el propio gobernador Gavin Newsom. También hay movimientos mezclados ahí, movimientos de la izquierda radical, internacional y nacional, y comunistas declarados que pretenden desestabilizar el gobierno americano mediante la manipulación de agentes encubiertos, anarquistas. ¿Estarán los demócratas metidos en esto? Están metidos. Ya, no sé, es que mira, el tema es... hay que tener cuidado en llamarle insurrección, ¿no? Y cómo podemos estar repitiendo esa palabra, porque no hay nada que se aproxime a que sea esto una insurrección. Es una protesta y exigencia de los derechos humanos de las personas. Sí, de salir a la calle, una insurrección es cuando crees... Digo insurrección, de lo que estoy diciendo es de las palabras que ha usado el presidente. Claro. Yo no le estoy poniendo en la boca una cosa que no ha dicho. Él dijo... Estamos ante una insurrección. ¿Y una insurrección qué significa? Guerra civil. Claro, y a él le conviene utilizar ese vocabulario porque cuando se le reconozca si es una insurrección, tiene la autorización de desplegar más fuerza militar en contra de la población migrante. Los Marines ya los tiene allá. Son tropas de élite
Correcto. tropas de combate, son miembros de un grupo especial anfibio y terrestre, o sea, un grupo de reacción inmediata, como digamos los SEALs. Solo que, o sea, imagínate, los Marines cuidando a los guardias. A los guardias, sí. Y los guardias cuidando a la policía. La policía. Y la ciudad entera echándoseles encima. Claro. Entonces, les han dado un lineamiento para disparar o sea, defenderse en defensa propia, en Creo defensa que de la hay propiedad balas de federal. goma, creo que están ocupando, ¿verdad? Como le Sí. pegaron a una periodista. Sí, una periodista australiana fue baleada, pero los Marines no usan balas de goma. Eso lo usa la policía. Por eso digo yo que es peligroso, porque en los Estados Unidos el uso de la fuerza que lo tiene, o el control de la seguridad pública que lo tienen precisamente los oficiales de policía, es bien duro, porque han disparado gases lacrimógenos, bombas aturdidoras, balas de goma, una serie de cuestiones. De hecho, hay que destacar algo bien importante. Hay un restaurante salvadoreño que se llama La Ceiba, que le dio atención a los guardias o a los soldados de los miembros de las fuerzas del orden que fueron afectados por los gases lacrimógenos. Los tiraron y ellos mismos los afectaron, pero en ese restaurante que está en el centro de Los Ángeles es orgullo salvadoreño. Entonces ellos los entraron ahí. Pero lo dijo que era por humanidad. Sí. Mira, pero ante este panorama... Hay que hacernos preguntas claves para ir aterrizando. Por ejemplo, el titular... ¿Por qué se usa la bandera mexicana? ¿Por qué la presidenta Claudia Sheinbaum tiene que meterse en los asuntos internos de los Estados Unidos? Pero se habrá metido, si ella lo que dijo... Sí. Pero después es que lo que ella dijo es que la condenaba en primer lugar y que no... Claro. Ella incitaba que la protesta se hiciera bajo, digamos, parámetros normales, pues. Claro. No sé a qué se refiere, Lick, pregunto. ¿Cómo? Cuando dice que Sheinbaum se metió. La Sheinbaum se metió, ella ha estado posteando y ha contestado preguntas referentes al tema ¿Ha provocado agitación en estos grupos? ¿Tú compartes eso? Mira, la protesta más bien va dirigida a la forma y a la violación de los derechos y al trato inhumano con que han ido a sacar a trabajadores de los centros de trabajo. Por ahí va, ¿no? Por eso es que yo les decía que el titular de nuestro programa de hoy es el origen de los disturbios. Ahí creo que está el titular de nuestro programa, ¿no? Fíjate que todavía... El origen es un poco, digamos, la indignación que provoca este tipo de situaciones, como están llegando. ¿Cómo está la población? Hablemos de los migrantes, pues. Hablemos de los salvadoreños. Ahí está el origen disturbio. Mira, no han ido a trabajar hoy, no han ido a las escuelas hoy este día, porque hay mucho temor de que cuando vayan caminando los vayan a ir. Solo y por eso su que, claro. Y eso que es amenaza. Y California, que se sentían muy libres de movilizarse. El senador, el gobernador Newsom, o sea, Trump quería causar miedo y terror. Correcto. Vamos a continuar hablando porque entiendo van a continuar las manifestaciones de forma pacífica, ¿verdad? Entre comillas. Y ahí es donde la presidenta de México, Sheinbaum, decía hay que hacerlo de manera y no dejarse provocar, porque hay un derecho de protesta, pero no para dejarse provocar ni crear disturbios. Organizaciones del sur de Texas también ya están convocando a reuniones, es decir, se están alineando muchas organizaciones para hacer protestas pacíficas. En Denver ya lo hicieron también, ¿verdad? Y se sienten muy ciudadanos, y cuando ven el respaldo de su gobierno, digo, en un momento muy delicado, ¿no? Y entonces vamos a seguir haciendo el análisis pertinente. Pausa, gracias a usted por sus mensajes. Es interesante realmente lo que estamos aprendiendo al leer un poco la situación de lo que está pasando en los Estados Unidos con respecto a estas redadas y a estas protestas. Pausa y volvemos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y gracias a Salnet. Vamos a continuar con este análisis de la situación que está ocurriendo en los Estados Unidos, especialmente cuando varias organizaciones están llamando a protestas pacíficas, las cuales son de la versión de unos, pues de manera muy legal, para poder de alguna manera condenar el tipo de arrestos que están llevando a cabo autoridades del ICE, precisamente en varios estados. Bueno, Los Ángeles como ciudad, como condado, también ha logrado establecer toque de queda. Creo que ayer. ¿Tienen ley marcial? Sí, un toque de queda por la situación. En la noche. Pregunto, ¿qué alcance va a tener todo esto? ¿Logrará de alguna manera sensibilizar y cambiar un poco la ruta de la política antimigrante que tiene la administración Trump? Les tiro esa pregunta. Mira, antes de medir estos impactos, yo quisiera, así como hemos hablado de la capacidad de fuerza militar, lo que estamos viendo, los marines, los soldados disparando, hay otra fuerza ya que no se está hablando poco, pero que está funcionando directamente. Es los instrumentos que están utilizando en Estados Unidos para crear una base de datos fuerte para el alcance y localización de las personas. ¿Te acuerdas que...? Pero eso ya parece una teoría conspirativa. No, pero no es conspirativa, si ya lo dijeron públicamente. ¿Quiénes son los del IRS? Ya dijeron que... Sí, en Estados Unidos todo el mundo. Mira, dice, legal, servicio postal ya le da información. Licencias de conducir tienen la información. Historiales médicos, la banca formal da información. ¿Y tú crees que en El Salvador no hacen lo mismo? En la Embajada Americana conocen todos nuestros datos, tienen acceso a los archivos, por ejemplo, de centros penales, tienen archivos acerca de una... ¿Pero cuál es el punto de la visita. El punto es que si lo hacen aquí, no digamos en Estados Unidos. Mira, yo no sé si lo hacen aquí, pero si lo hacen aquí, este es un tema muy delicado porque no es consensuado. Ya en Estados Unidos los del impuesto no pueden compartir esa información, los del seguro social no pueden compartir esa información, y ahora con Donald Trump se ha activado que compartan la información. O sea, esto es legal, ¿no? Tú eres abogado, esto es legal. El tema es esto que ha avanzado. Estados Unidos vino a su secretario de Estado. Vino a firmar un convenio que se llama SAFE, que es compartir información de los países con Estados Unidos para la seguridad nacional. De los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros con una información local para los Estados Unidos? Acordate que nuestro país tiene como principal socio comercial a los Estados Unidos. Pero eso no me da aval para darle información mía médica, información médica de... Eso no está en la ley, lo que la Constitución no prohíbe, lo permite. Entonces, bajo esa excusa de se convierte en una posibilidad, en un hecho concreto, el compartir la información. Bueno, todavía no se sabe cuál es lo que abarca la firma del acuerdo de Estados Unidos con estos países de compartir información. No sabemos. O sea, si supiéramos, pudiéramos elevar más la conversación y el análisis para ver a qué escenario lo llevamos. Porque si es de compartir información individual de cada uno con Estados Unidos, esto requiere ya una aprobación legislativa. A ver, pero este es un secreto a voces. Hay un problema. Este es un secreto a voces que ya sabes que te tienen todo. Mira, el problema es que tenemos que llamar la atención a la población. ¿Cuál es la parte más delicada que tú le ves en ese? De que se está... toda la información la tengan, pero... Mira, el tema es de que con toda esta información se está ubicando muy precisamente a la población indocumentada, y los que tienen orden de deportación y los que tienen solicitudes de asilo, no les cuesta mucho. Tenemos 1.800.000 solicitudes de asilo. Okay. De las cuales sí no se van a aprobar, pero los tienen ubicados. Ya tenemos más de 2 millones de órdenes de deportación que los tienen ubicados donde están. O sea, Estados Unidos no tiene necesidad de hacer
redadas, porque tiene una población ubicada donde ir. El tema de las redadas es ya un paso adelante para generar el temor y un entorno. ¿Quién está manejando el tema de la política antiinmigrante de la presidencia de Donald Trump? Stephen Miller, un ultraderechista, ultraconservador. Entonces, ¿qué pasa? Suma eso con la personalidad que tiene el presidente Donald Trump. Fíjate que él ha sugerido que Tom Homan, el zar, como le dicen, el zar de la frontera, vaya y detenga al gobernador. Y el gobernador lo retó en un programa de televisión y en redes sociales, lo retó a que lo fuera a detener. Pero lo que me interesa comentarles es que quienes han empezado con las manifestaciones. ¿Cómo empezaron? Empezaron como manifestaciones pacíficas. Sí. Y de repente empezamos a ver que se mete un montón de activistas, criminales, anarquistas. Bueno, yo vi una foto de un sujeto ondeando, un sujeto que llevaba una bandera comunista, una bandera roja con la hoja y el martillo, que es el símbolo de la Unión Soviética, desaparecida ya. También vi por ahí, ¿cómo se llama? Un tipo que lleva una pancarta protestando contra ICE, y en la cual dice abajo, en la parte de abajo, dice que esa organización que respalda a esas personas es un partido de comunista declarado. O sea, la gente que está en esos problemas, que se está metiendo a hacer semejantes disturbios, que está rompiendo la ley de los Estados Unidos, esa gente no son indocumentados, son ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos y son legalmente personas legales y no les interesa porque ellos pueden los hacer. indocumentados no quieren salir de sus casas, están ahí resguardados. Me imagino que los que tiran esas piedras son ciudadanos, pues saben que nos van a sacar. Claro, y productivamente, económicamente, en los hogares de personas migrantes indocumentados va a llegar una crisis muy grande porque ya no van a actuar con libertad. Se puede digamos, ¿a dónde nos va a llevar toda esta situación, creen ustedes? Voy a hacer una pausa, porque quiero cambiar ahí una cuestión de digamos, para ver un enfoque más concluyente de lo que se trata, ¿no? ¿Qué saben ustedes de salvadoreños, de casos, digamos, de historias? Porque tenemos a muchos salvadoreños que están en esa condición allá. Muy preocupante. Desde aquí un abrazo muy solidario para todos y cada uno de ustedes. Hay que orar mucho, hay que pedirle a Dios porque esta situación desde luego no pase a más y que la situación logre arreglarse. Voy a la pausa, no nos cambien, regresamos. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a correr un poco en el tiempo, ¿no? Para poder sacar el mejor provecho de esta conversación que hemos sostenido con ustedes, que son conocedores del tema migratorio, y particularmente examinando este fenómeno que está pasando en los Estados Unidos con esta protesta, los disturbios y los orígenes que están provocando esto. Pero ¿cómo está nuestra población de salvadoreños allá? ¿Qué lecturas tienen? Porque ustedes trabajan muy de cerca con ellos. ¿Qué recomendarles? ¿Qué hacer? ¿Hay historias que realmente pueden ser salvables para muchos de ellos? Sí. A ver, cuéntenos. Hay en los tribunales de inmigración, en las cortes de inmigración de los Estados Unidos, hay una gran cantidad de procedimientos que podrían permitir calificar a ciertas personas, no a todos.
Depende del tiempo en que entró, depende de la clase de documento que esté pidiendo para quedar legal allá. Asilos son muy pocos los que se han dado y se van a seguir dando, pero quiero puntualizar una cosa, si no te molesta. Mira, César, hay una... el presidente Trump se lanzó, se le aventó con todo al alcalde de la ciudad, Karen Bass, y al gobernador Newsom. Y en una publicación, eso es parte de la personalidad de él, dijo... el incompetente gobernador y la alcaldesa deberían decir: gracias, presidente Trump, es tan maravilloso, no seríamos nada sin usted, señor. Imagínate lo que quiere decir eso, se está adulando a sí mismo. Sí. Él quiere poner en la boca de otros palabras que los otros no tienen intenciones de decir. No, y lo dijo que, sí, que es muy lento para tomar decisiones. Yo tuve que actuar porque usted no actuaba y tuve que movilizar a la guardia. Hay un problema más, y el problema es la presencia y la instigación de Stephen Miller en la política antimigrante de Trump. Ya. Ese es un grave problema. Pero mira, Gilberto, lo que decía Ernesto, juntamos todo. ¿Sí? Y al final lo que está provocando uno de los mayores impactos en este momento en nuestra población es miedo, es temor. Yo creo que podemos proyectar y a nuestras autoridades, a nuestros países, de que aquí va a haber, a partir de este momento va a aumentar la autodeportación, porque ya el temor, ya no salen a la calle, ya no se sienten protegidos, no mandan a los niños a las escuelas, no van a las iglesias. No van a las iglesias. Entonces, ¿y cuál es el papel que podríamos jugar nosotros? Porque así como dices tú, hay leyes que puedan estar a disposición de ellos, que puedan, pero como hay un temor y se sienten aislados, no protegidos, entonces creo que es un papel muy importante para los consulados de nuestros países, del Triángulo Norte, Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador, para que se activen con una campaña de, antes de tomar una decisión de autodeportación, acérquese a un abogado experto, o acérquese al consulado y le cuenta su historia, y le cuenta, diga, usted nunca ha cometido un delito, usted no tiene ninguna felonía, usted no ha hecho nada, entonces no se sienta amenazado. Pero si usted lo agarraron pasando la frontera, si usted cometió un delito, si usted manejo en estado de ebriedad, entonces ya, ahí clasifíquese. Entonces la población se siente un poco abandonada, hay unos que tienen, otros que no tienen recursos para un abogado, pero los consulados tienen que estar. Para eso hay organizaciones que se dedican a la defensa pro bono. Correcto. No cobran los abogados, son organizaciones, ONGs. En Estados Unidos no cobran, y si cobran es simbólico lo que cobran. Entonces la conclusión es, mira, si usted está en Estados Unidos, a los compatriotas, y se siente afligido por todo esto y no tiene nada, que usted ha respetado la ley en Estados Unidos, visite a un abogado, una organización, al consulado y plantéese su situación, y ahí le van a decir, mira, has vivido 15 años aquí indocumentado y le has aportado a los Estados Unidos, guardas tus impuestos. Eso se llama arraigo, y hay un caso en el cual un hombre fue detenido por el ICE y lo llevaron a una corte de inmigración. La jueza que estaba presidiendo le preguntó que cuántos tiempo tenía de vivir en Estados Unidos, tenía 20 años, y que ya no tenía arraigo en el país, en su país, que era El Salvador. De ahí salió con residencia. De ese momento salió con residencia. Es un caso quizás excepcional, pero suceden esas cosas. El problema es que la gente le tiene miedo a lo que está pasando, y por eso se rehúsan como a abocarse a grupos de defensa de los derechos de migrantes, y cualquier cantidad de documentos, cualquier cantidad de organizaciones están listas para ayudar. Hay en Texas, se puede buscar en Google. Sí, entonces la recomendación es tome decisiones informadas. Así es. Ya, no se desespere y tome. Ahora traslademos el análisis a nuestros países. Sí, pero espérame, solo cierro este ciclo. ¿Cuánto de nuestra población que pueden calcular ustedes, y particularmente tú, César,
que está en esa situación en vilo podría verse retornada al país, por ejemplo? Mira, por ejemplo, en California Es clave. Hablamos de 500,000 salvadoreños ahí. Que están de forma irregular. Sí. Que Pueden estar tomándose esa según decisión. la palabra tácitamente tomada por la administración Trump, tienen que salir. Sí, esa es la amenaza, ¿verdad? Pues sí, la amenaza, esa es la amenaza. Entonces tomándole está la llegando palabra. al corazón de los hogares y los están desesperando y están tomando la decisión de venir. Entonces hay que prepararse. A nuestros países vamos a tener quizás más autodeportación que el otro. ¿Qué, ¿Estamos preparados? La pregunta, Ese es el Gilberto, punto. ¿estamos preparados? Para recibir un montón de gente. Todo este tema del abordaje de la nueva política migratoria no quiere decir de que en nuestros países de pobreza se han superado los factores que empujan la migración. Eso precisamente ¿Ya? es lo que se está haciendo ahora el gobierno del presidente Bukele, porque él lo dijo claramente, que la primera parte era para superar el tema más grande y el problema más grande que teníamos, que era la inseguridad. Ahora está trabajando en un nuevo proyecto que es el repunte de la economía nacional, la inversión. Pero para eso todos tenemos que ayudar, porque aquí la gente se queja. Que si están haciendo la carretera Los Chorros, se queja. Que si no la están haciendo, se queja. Que si hacen el puente no sé qué, se queja. ¿Sí? O sea, si el Rosales, si están construyendo el Rosales, no, ahí sale el señor ese Flores, mentiroso, hablando disparates de que ellos pues, son los que construyeron el Hospital Rosales. Hombre, está fuera de contexto ese muchacho, hombre. ¿Qué le pasa? O sea, nosotros tenemos, por el tema, y regresando al tema, porque ya me salí, tenemos la obligación, yo como abogado específicamente, tenemos la obligación moral de ayudarle a las personas que podamos. Pero desafortunadamente la acreditación académica no llega hasta los Estados Unidos. Pero sí les podemos informar de toda clase de línea de que se alineen con abogados que no cobren caro. Mira, Gilberto, el tema de la inseguridad es tan grande. Las inseguridades son tan grandes que ya El Salvador estamos muy felices. Yo creo que nadie lo condena de que hemos superado esa inseguridad que teníamos delincuencial. Pero tenemos otras inseguridades. No podemos negar inseguridades laborales, ya salariales. Si aquí todos los días te dice el patrón, mira, si no trabajas, andate porque hay 14 gente esperando tu puesto. Así es que podés trabajar las horas que yo quiera, si no renuncias y te vas. Ni siquiera. Mira, el salario, entonces, no te alcanza para tu canasta. Estás hablando de las condiciones de país. Correcto. ¿Cómo van a recibir? Porque quiero un poco terminar de coronar mi pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto puede impactar esto? ¿Cómo se van a recibir? ¿Se van a adaptar? ¿Una autodeportación es mucho más favorable para venir y hacer, digamos... Mira, ambas tienen impacto directo, ambos tienen impactos muy fuertes, ya sea como autodeportación o deportación directa, van a venir a un caos de país que hay que facilitarles su inclusión laboral, su inclusión financiera, su inclusión jurídica. Hay que trabajar en eso. Y todo, hay que trabajar. ¿Es la recomendación? ¿Cuál es la recomendación que nos dan de cara a ir, porque ya se nos... Mira, la recomendación puntual que yo quiero hacer, muy directa al ministro de Trabajo, que haya estudios de los diferentes sectores productivos, comerciales de aquí, cuál es la clase de trabajadores que está necesitando para inducirlos, no hacer ya las ruedas de empleo, sino que hay que ir directo a ver cuál es la necesidad. Vamos a invitar al ministro de Trabajo también para que nos dé su punto de vista. A ver, Orlando conclusiones. Castro. Sí, mi conclusión es de que las personas ahora en los Estados Unidos, nuestros compatriotas que están de manera irregular, porque no hay personas ilegales, solo indocumentadas, que se aboquen, por favor, compatriotas, abóquense a las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes que no son abogados y organizaciones que no cobran, porque puede ser que usted sí califique para permanecer en los Estados Unidos. No se deje intimidar, no el funcionario de la ICE que lo quiere detener y quiere que usted le abra la puerta, debe de llevar una orden firmada por un juez con su nombre. Ok, interesante. Realmente para la situación política de los Estados Unidos y particularmente para los demócratas que no tienen el control, digamos, de toda la parte legislativa,
desde luego será un punto bastante, o un terreno políticamente anormal, diríamos, ¿verdad? Desde el punto de vista de que ellos han estado abogando por también el tema de migración, pero también con esta situación se les vuelve factor directamente de acusación que pueden estar detrás de todas estas protestas, que eso es parte de lo que se está llevando a cabo allá. Pero ni modo, Pero no, hace parte del análisis. Pero tenemos que hacer una acotación. El Partido Demócrata, y recuerda que California es un estado rojo, es un estado de Donald Trump. Okay. Entonces, lo primero es que esa gente son izquierdas, Okay. pues. Ahí nos queda todavía abierto el camino para seguir analizándolo. De verdad me ha llamado muchísimo la atención conocer desde la perspectiva de ustedes algunos aspectos que a lo mejor los estábamos pasando de un lado. Pero gracias, les agradezco, licenciado Hernández, gracias también a ti, César, a todos y cada uno de ustedes. Desde aquí un abrazo a todos los salvadoreños en el mundo y particularmente en los Estados Unidos que nos están sintonizando y donde tenemos mucha audiencia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.